Bienvenidos a un nuevo programa de Flash Empresas. Castilla y León es una tierra de tecnología. Contamos en nuestra comunidad con una decena de centros tecnológicos donde se desarrolla tecnología puntera y muy ligada a la tierra. Vamos a hablar hoy de ellos, de una asociación para potenciarles y divulgarles. Se llama Nodo. Para ello tenemos con nosotros a Eduardo de Andrés Martínez, que es el director gerente. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Manuel. Lo primero, Nodo, que es un nombre que suena así mucho, ¿qué significa? Nodo es la red de centros tecnológicos de Castilla y León, pero al final Nodo va de conectar, es un nodo de conexión de los 9 centros tecnológicos que tenemos en Castilla y León, en muy diferentes sectores, en muy diferentes áreas de especialidad, y Nodo se establece como área de confianza, área de colaboración, de conexión de los centros tecnológicos entre sí y con todas las empresas y actores, también con el sector público, que hemos de impulsar la tecnología y la innovación como elemento de competitividad en esta tierra. Y un elemento clave, Nodo, que es unión, es el punto donde se conecta todo, porque lo que se busca es conectarse, ¿no? Y colaborar. Exacto. Ese sería el objetivo. ¿Cómo surge? Es una ambición que viene de largo, pero surge al final por la iniciativa de los 9 centros tecnológicos de Castilla y León que deciden asociarse para generar una masa crítica, para generar un amplio abanico de capacidades que poner al servicio de las empresas, ya no únicamente de manera complementaria, pero no únicamente a nivel individual, que ya lo están haciendo desde hace más de 20 años en muchos casos y con éxito, sino de manera colectiva, agregando todas sus capacidades que estamos sumando. Estamos hablando de casi más de 700 personas dedicadas a la innovación, 50 millones de ingresos repartidos en más de 600 proyectos de I+D+I, con el respaldo clave, en este caso, de la Administración, la colaboración pública-privada de la Junta de Castilla y León a través del Instituto de Competitividad Empresarial. En el 2021 se forma como asociación, conectando estos 9 centros, tomando actividad en este año y buscando oportunidades, buscando retos, buscando problemas de las empresas de Castilla y León que podamos ayudar a solventar, ya sea con las capacidades individuales de los centros, como vienen haciendo durante los últimos 25 años, como decía, o sumando esas capacidades en ese espacio común de juego que pretende ser Nodo. Porque vosotros lo que buscáis es precisamente problemas, ¿no? Los problemas que tienen las empresas de Castilla y León, solucionárselos, ¿no? Eso es. Porque hay capacidad para ello en Castilla y León, ¿no? Sobradamente. Hay muchísima capacidad que tenemos, que el reto no es esa capacidad, que la capacidad cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo desarrollarla. Afortunadamente estamos en una fase en que esa capacidad la tenemos. Lo que pasa es que no se le da la visibilidad y por eso te agradezco enormemente poder tener esta ventana para dar esa visibilidad, de acercar esas capacidades de manera agregada a las empresas para que no tengan que irse a buscar lejos algo que pueden tener a la vuelta de la esquina simplemente sin saberlo. Si luego no está, también los centros colaboran con otros centros, con otras áreas de España, con Europa. También es una puerta a colaboración con más allá de Castilla y León, pero que nadie se vaya a buscar fuera algo que pueda hacer con compañeros que tienen a la vuelta de la esquina. Y decimos que está a la vuelta de la esquina, que son 9 centros. ¿Cuáles son los que tenemos en Castilla y León, brevemente? Castilla y León tenemos, yendo de un lado a otro, tenemos en Soria, tenemos CSFOR, dedicado a la digitalización, a la madera, al sector forestal, pero con 1/3 del personal TIC, que es algo que choca. Tenemos, yendo más arriba, en Burgos, desde el CTME, en Miranda, dedicado a los materiales avanzados y al análisis de ciclo de vida, a la economía circular en el sector industrial, o también el sector industrial en ITCL, en Burgos, más en la industria 4.0, la digitalización, las experiencias inmersivas, visión artificial, etcétera, etcétera, inteligencia artificial. Si vamos a Valladolid, tenemos los más grandes y más conocidos, probablemente Cartif y Sidaut, que tienen con un elenco muy amplio de capacidades ya solamente conocidas, pero en medio camino están los palentinos, que está Itagra más en el sector agro y CTC en el sector cerealístico alimentario, que son pequeños pero matones y muy pegados a sus sectores correspondientes, haciendo proyectos de problema-solución, que es algo muy necesario y muy beneficioso para las empresas. Tenemos en León Icancil, centrado en las materias primas críticas y tierras raras, ahora que estamos con tan en boga el coche eléctrico, pero más allá del coche eléctrico, no solamente el coche eléctrico, los móviles, etcétera, etcétera, sino la autonomía, una suficiencia estratégica, la cadena de suministro, poder no depender
en demasía de sectores externos para proveernos de materias primas que van a ser necesarias para esa transformación tecnológica en las que estamos envueltos. Ahí están, también con la sostenibilidad del sector primario como el minero, que también es una fuente de riqueza por explotar y explotada en Castilla y León y más allá de Castilla y León. Tenemos, bajando al sur, tenemos en Salamanca que es un centro de los más jóvenes, pero es nativo digital, de hecho está involucrado en Salamanca Tech, que se presentó recientemente, son del orden de 60 personas por y para el TIC, e inteligencia artificial para servicios asistenciales, para el lenguaje, etcétera, etcétera. Son 9 centros tecnológicos, hemos hablado un poquito de cada uno de ellos brevemente. ¿Qué les ofrece Nodo a esos centros? ¿Por qué se deciden asociar, unirse y colaborar? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar, digamos, de una manera agregada todas las capacidades de los centros en conjunto, de manera complementaria las capacidades individuales, porque sí que es cierto, los centros son conocidos, todo el mundo conoce 1, 2, 3 centros, los que tiene más cerca, pero nadie conoce todos los centros, son 9, y 9 es mucha gente, como decía, y muchas capacidades. Entonces, Nodo lo que permite es hacer esa agregación de capacidades para que el problema se pueda solventar no únicamente a través de la capacidad de aquel con el que viene trabajando, sino que tenga a su disponibilidad de manera complementaria otras capacidades que es muy difícil de encontrar en un socio empresarial, porque estamos hablando de conjugar actividades que pueden ir desde el agro con el digital, desde el sector de la inteligencia artificial con los materiales, desde el forestal con el análisis de alimentos. Entonces, son capacidades muy dispares, pero que muchas veces los retos se encuentran en la interfaz. Puedes apoyarte en especialistas de verticales que son muy conocedores de su especialidad, pero frecuentemente la ventaja competitiva y la innovación se encuentra cuando sabes conectar ese conjunto de capacidades, y Nodo abre ese espacio de colaboración entre los centros para dar salida a esas soluciones que pueden ser más complejas y a través de esa complejidad pueden ser más competitivas. Dais visibilidad a la labor que hacen, ¿no? Y poner en común empresas con los centros tecnológicos y con Europa, me decíais antes. ¿Qué labor podéis realizar en ese campo? Los centros tecnológicos son también una puerta a Europa. Los centros tecnológicos, como parte de su actividad natural, desarrollan proyectos en el marco europeo en diferentes grados de madurez, más cercanos a mercado, más cercanos a desarrollo de conocimiento, desarrollo de nuevas tecnologías, y en ese contexto, porque además los proyectos europeos son muy rigurosos a la hora de exigen un componente empresarial de pymes y de micro muy relevante, aparte de grandes empresas como tractores, tienen ese componente de empresas de tamaño mediano y pequeño que pueden establecer una asociación y que permite a los centros ser un proxy para ese acercamiento a Europa, ya sea a través de proyectos europeos que muchas veces como gran desconocido las empresas les cuesta acercarse, y a través de ellos poder llegar a Europa. De hecho, en otras redes de centros tecnológicos, como puede ser el caso vasco, el valenciano, está comprobado que las redes de centros tecnológicos actúan como catalizador de la internacionalización del sector empresarial. Por ejemplo, en el caso valenciano presentan que, creo recordar que en torno al 80% del PIB exportador de la Comunidad Valenciana está colaborando con los centros tecnológicos de Valencia. Y eso es algo que tenemos en Castilla y León, lo tenemos al alcance de la mano, es cuestión de conocernos, sentarnos a hablar y ver hacia dónde podemos ir. Actuáis como una ventanilla única, ¿no? Sí. Para poner en contacto todos y facilitar ese. Se nos ha acabado el tiempo, Eduardo. Muchas gracias por acercarnos a conocer un poco Nodo. Sé que estáis en plena labor de divulgación, de arranque, de daros a conocer. Contribuimos mínimamente con esta entrevista a colaborar con vosotros, ya que se da a conocer mucha de la tecnología que se hace en Castilla y León, que se desconoce, la desconocemos los castellanos y leoneses. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Ahora es el tiempo de nuestro experto. En los mercados hay un dicho anglosajón que reza "Sell in May and go away", es decir, vende en mayo, desentiéndete, y normalmente se entiende que hay que volver en septiembre. Creemos que en este caso no es una buena idea. Y podemos argumentar a lo mejor en contra diciendo, bueno, es que estamos viendo niveles muy elevados. El Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia por antonomasia en Estados Unidos, está en su nivel más alto de los últimos 9 meses. El DAX, el índice de referencia alemán, pues se está acercando a niveles que no veíamos desde antes de la pandemia.
o incluso en el caso de Japón, y aquí es un caso muy llamativo, está alcanzando niveles que no veíamos desde hace más de 30 años. Pues bien, pensamos que en este caso no es una buena idea porque aunque estemos en cifras elevadas, el crecimiento, que es el que impulsa al alza las cotizaciones bursátiles, todavía nos puede dar una buena noticia. Ya han visto ustedes que los organismos oficiales están empezando a publicar la revisión al alza de los datos de crecimiento económico, ya los anunciamos nosotros. No es que tengamos una bolsa de cristal, sino lo que estamos haciendo es un seguimiento de la actividad de los institutos de análisis de crecimiento económico, y esto ya era evidente hace un par de meses. Por otra parte, lo que nos interesa es un marco estable dentro de los tipos de interés. Y en este sentido tenemos que decir que es cierto que la inflación todavía sigue en cifras elevadas, muy alejadas de los niveles, que es el 2,0%, que buscan los bancos centrales, pero no es menos cierto, por otro lado, que estas cifras de inflación ya están cada vez cediendo más y yendo poco a poco hacia esos niveles. Por otra parte, las subidas tan abruptas que hemos tenido por parte de los bancos centrales, y perdón por volverlo a reiterar, pues pensamos que ya han llegado no a su fin, pero sí se están acercando a su fin. Podemos tener nuevas subidas de tipo de interés, pero ya el grueso está hecho y por lo tanto lo que necesitan los mercados de acciones para seguir subiendo es un marco más o menos estable, y es lo que estamos anticipando.